Este episodio está patrocinado por Surfshark. Son carreteras bastante peligrosas, mal mantenidas. Cuando decimos que es peligroso conducir en estas carreteras es en cosas como esta. Entras en un túnel. Hoy nos adentraremos en una peligrosa carretera de montaña para descubrir un territorio mítico de Georgia. Allí, unas misteriosas torres conforman un paisaje cultural único en el mundo, donde las montañas, los glaciares y los bosques dan cobijo a los esvanos, los habitantes de las profundidades del Cáucaso. Ayer estuvimos todo el día aquí con la furgoneta aparcada en este bosque porque ha estado lloviendo, han caído tormentas, lluvia, ayer hizo un día malísimo, así que decidimos esperar a que mejorase el tiempo. Esta mañana parece que va a hacer bueno, esta tarde vuelven las lluvias otra vez, así que vamos a aprovechar esta pequeñita ventana de tiempo para hacer una excursión, una subida a una ruta que hemos encontrado que tiene muy buena pinta, cerquita de Mestia, y va a ser ya la última ruta que vamos a hacer en montaña aquí en Georgia, en el Cáucaso. Así que esta es nuestra despedida del Cáucaso, vamos a ver qué tal nos sale. Así que si nos queréis acompañar, nos ponemos ya en marcha, nos dirigimos a la ciudad, a Mestia, y de ahí ya subimos al inicio de la ruta. Cierto, una de las grandes ventajas del Cáucaso, de Georgia, es que hay acampada libre y puedes acampar pues en cualquier sitio que te apetezca, salvo que esté indicado, que no suele estar indicado en ningún sitio. Pues todas estas zonas son públicas, puedes meterte por una pista, paras donde quieras y ahí puedes acampar, sacar sillas, lo que te apetezca, sin miedo a que venga alguien a decirte nada, sin restricciones ni nada. Incluso puedes hacer fuego en las épocas en las que está permitido. Así que es habitual encontrarte pues pequeñas zonas de fogata como esta. Eso sí, esta tiene un poco de basurilla que le vamos a hacer. No puede ser todo perfecto. La verdad es que es una gozada visitar Georgia con furgoneta, porque es que la libertad que tienes y que sientes aquí no la sientes en Europa, salvo quizás en Noruega, Suecia, estos países que también está permitido. Y por supuesto, estos días de lluvia hemos aprovechado para estar trabajando online, y es aquí donde tenemos la suerte de contar con el servicio VPN de Surfshark, que es una red privada virtual que mantiene todos nuestros datos y nuestra identidad online a salvo. Por ejemplo, aquí en Georgia a veces nos tenemos que conectar a redes wifi públicas y eso no nos da ninguna garantía de seguridad. Y es aquí donde Surfshark nos permite navegar de forma anónima y con los datos encriptados, lo cual es perfecto, por ejemplo, si te conectas a la página web del banco o a tus redes sociales. Esto lo que va a hacer es evitar que intenten rastrear o robar tus datos. Y otra cosa muy importante es poder cambiar la dirección IP a la de cualquier país, por ejemplo el nuestro, y esto nos permite eludir las restricciones que suele haber de contenidos, especialmente de streaming, que por ejemplo aquí en Georgia estarían bloqueados. Dicho de otra manera, es como si virtualmente estuviésemos navegando desde cualquier otro país, y eso es perfecto para las personas que viajamos. Con nuestro link surfshark.com/rubenerz conseguirás 4 meses gratis y además te ofrecen 30 días de devolución garantizada, por lo que puedes probar el servicio libre de riesgos. Encontrarás el link en la descripción de este vídeo. Para llegar a Mestia tuvimos que atravesar el día antes una de las temidas carreteras de montaña georgianas. Y además, esta es muy concurrida, ya que es la vía de acceso principal a la región de Svanetia. A medida que avanzamos, la carretera va siendo cada vez más peligrosa. Estamos subiendo a Mestia, que es una de las zonas que nos faltaba por ver aquí en Georgia. En invierno era casi imposible acceder debido a la nieve, así que hemos decidido hacerlo ahora en verano. Y la verdad es que estamos subiendo y el paisaje es increíble. Estamos ya dando vista a enormes valles frondosos, súper bonitos. Hoy está nublado, estos días dan tormentas, así que no sé si tendremos suerte, pero de momento pinta bastante bien porque por lo menos lo que podemos ver lo vemos despejado, que es importante. Así que si queréis acompañarnos, vamos a visitar una de las zonas más míticas de Georgia, más aisladas, allá dentro de las montañas, ya muy cerquita a la frontera con Rusia y con el monte Elbrus, que no llegamos a ver, pero que quizás, bueno, tampoco creo que lo veamos ahora, pero por lo menos vamos a ver el paisaje de montañas que lo rodea. Así que vamos a subir hasta Mestia. Preparando la ruta.
que ya está preparada, porque menos mal que aquí en Georgia, como ya es muy famoso para hacer trekkings, la verdad que hay un montón de información. Así que nada, no sé si haremos alguna ruta, pero por lo menos lo vamos a intentar. Bueno, pues estamos ya de camino, atravesando ahora mismo un embalse, que es lo primero que te encuentras, un embalse muy bonito, con unas montañas espectaculares, y sobre todo hoy, que hace este tiempo tormentoso con un poco de sol. Y una curiosidad, todo lo que tenemos aquí detrás, después del embalse, es Abjasia, la república independiente cuya frontera se encuentra justamente aquí, la estamos bordeando todo el rato. Por eso, al entrar en esta zona hay un control policial. Supongo que van controlando que no se pase nadie de un lado a otro. Y el paisaje pues cada vez se va tornando más montañoso, más verde, y la carretera es horrible. El embalse que acabamos de cruzar forma parte del río Inguri, que vertebra el acceso hasta esta zona remota e inaccesible del Cáucaso. Es un río caudaloso, especialmente en primavera, cuando el deshielo convierte las laderas de este desfiladero en torrentes que acaban rompiendo la propia carretera. Bueno, pues hemos llegado ya a lo que es la bifurcación, el último pueblo de la carretera principal, y ahora ya nos desviamos hacia Mestia. Son unos 67 kilómetros más o menos de carretera muy desigual. A tramos está bastante bien y otros tramos está completamente destrozada, y tiene túneles que dan bastante miedo. La verdad es que, como decía, las carreteras de Georgia, sobre todo estas de montaña, son carreteras bastante peligrosas, mal mantenidas, y la gente encima circula un poco a lo loco, así que por estas carreteras siempre hay que conducir con mucho cuidado. Cuando decimos que es peligroso conducir en estas carreteras es en cosas como esta. Entras en un túnel y de repente hay una vaca dentro del túnel. Y claro, no la ves. Bueno, pues ese es uno de los peligros de conducir aquí en Georgia, en la montaña, sobre todo en la montaña, porque es que hay de todo, obstáculos que no te esperas, como una vaca dentro del túnel, perros por todas partes, cerdos, caballos, bueno, pues cualquier cosa. Encima todos te esperan dentro de las sombras para irte a matar. Están todos escondidos. Y luego muchísimos baches, carreteras rotas en tramos que no te esperas. Bueno, es todo el rato así, pero bueno, forma parte de la idiosincrasia de Georgia. Así es conducir en Georgia. A medida que nos adentramos en Svanetia, el paisaje es más alpino y la carretera tiene tramos elevados que cuelgan sobre el río. Es aquí donde sentimos el verdadero peligro de esta ruta. Según nos han contado, esta carretera está en constante mantenimiento, pero como todo en Georgia, las construcciones tienen aspecto dejado y caótico, como si solo tuvieran ganas de arreglar lo justo para salir del paso. A medida que avanzamos, la carretera es cada vez más estrecha y el firme no nos da mucha confianza. Sabemos que hasta hace pocas semanas esta vía estuvo cortada debido a varios derrumbamientos. Durante ese tiempo, la región estuvo prácticamente aislada. Tras varias horas sin quitar el ojo de la carretera, salimos de este desfiladero y por fin damos vista a los valles de Svanetia. La carretera mejora ligeramente y el paisaje se muestra en todo su esplendor. Es hora de intentar hacer algunas fotografías. Svanetia es una de las regiones más aisladas del Cáucaso, ya que se encuentra rodeada de grandes cordilleras que pueden alcanzar hasta los 5.000 metros de altura. Por este motivo, ha podido mantener la esencia en tradiciones, arquitectura e incluso el idioma propio, el esvano, aunque este se encuentra en peligro de desaparición. Pero si hay algo que llama la atención al entrar en estos valles, son las enormes torres que pueblan el paisaje y que tienen una curiosa historia. Estas torres fortificadas de piedra se construyeron entre el siglo VIII y el siglo XVIII, y cada una de ellas pertenecía a una familia.
Eran torres que solían estar unidas a la propia residencia y se utilizaban como elemento defensivo debido a los constantes intentos de invasión de la zona, pero también como torres de vigilancia y protección contra desastres naturales. Las torres tienen entre 3 y 5 pisos y en caso de asedio tanto la familia como el ganado se protegían en su interior. Allí también almacenaban alimentos y podían servir de residencia temporal. Hoy en día se conservan cerca de 200 torres en el valle y algunas incluso se pueden visitar por dentro. Sin duda, este es uno de los elementos más identificativos de Svanetia, junto con sus valles y las altas montañas, a las cuales nos dirigimos ese mismo día antes de que llegue la lluvia. Pues ya estamos aquí en el pueblecito desde donde parte la ruta. ¿Cómo se llama el pueblo? No tengo ni idea, ¿tú lo sabes? Está complicado. Es muy complicado los nombres aquí, pero como siempre os los dejamos escritos por ahí para que sepáis por dónde estamos. Y ahora ya nos hemos puesto en el camino, nos dejado la furgoneta ahí detrás, el único sitio que hemos encontrado, un poco en cuesta, pero bueno. No hay muchos sitios para aparcar en estos pueblos, son muy pequeñitos, con calles estrechas y no suele haber hueco, entonces te tienes que buscar un poco la vida. Y nosotros hemos encontrado ese sitio, como no hay nadie más, perfecto. Y ahora ya nos dirigimos hacia las montañas. Está regulín el tiempo, no sé yo si vamos a poder ver mucho, pero nos viene bien ya un paseo, entrenar un poco estas piernas, que llevamos mucho tiempo en la furgoneta. Sí, ahí hay una casa en construcción, menudo sitio. Vaya casa, Bueno, esta es la forma peculiar que tienen de construir aquí en Georgia. Es un poco diferente a España. El armazón interior de bloques de hormigón y todo el exterior de madera. Ojo. Nuestro objetivo de hoy es intentar ver el glaciar de Guli, pero debido al tiempo creemos que no vamos a tener mucha suerte. ¡Hay glaciar! Si ahora ya llegó al mirador, solo quedo yo. Por este lado se ve esto, está lloviendo, es bonito, pero llueve. Vamos a ver qué se ve ahí detrás. El mirador daría una montaña de más de 4.000 metros que se tendría que ver aquí, pero por desgracia está todo nublado en esa zona y no vemos nada. Bueno, más de 4.700 metros 4.700 metros, de montaña, sí, Wow. sí. pues imaginad. Pero es una pena, hemos tenido muy mala suerte. Sabíamos que daban malo, pero Es que dan todos los días malo, todos. es que no ha habido manera. Así que ni en un lado, en Rusia, que está justo detrás de esta montaña que os estamos contando, justo detrás, bueno, esa montaña ya hace frontera con Rusia, creo, y detrás ya estaría el Elbrus, El Elbrus. justo detrás, o sea, estamos muy cerquita, pero lástima que se nos presenta el día hacia esa zona lluvioso y totalmente tapado. Por el otro lado, por lo menos vemos algo, pero Sí, pero nada, poco. muy poco, tengo que Está limpiar. cayendo una buena chupa. Sí, nos vamos a calar aquí hoy. Así que, pues nada, daremos por terminada aquí la excursión de hoy. Es una pena. Es una pena, os queríamos haber enseñado estos paisajes de montaña tan impresionantes, pero nos quedamos con las ganas. Así que bueno, otra vez será, a veces se gana, a veces se pierde y a veces se aprende. Bueno, hoy Yo me siento ganadora habiendo llegado aquí. hemos ganado, hemos llegado hasta arriba, o sea, estamos a 2.000 y pico de metros, o sea que muy bien. Y es súper bonito, es muy bonito, muy bonito. Y se está bien, además, es fresquín, así que de maravilla, por lo menos. Tirando a frío. Sí, de hecho, calor no estamos pasando No, hoy. no. Así que nada, nos vamos a bajar antes de calarnos mucho. Aquí además detrás hay un glaciar, hay una serie de cosas guapísimas. Tendremos que volver. Lo bueno de esto es que nos anima a regresar otra vez en el futuro. Y que estamos muy cerca de Georgia. Estamos muy cerquita, sí. Sí.
A ver, uy, joder, que no se verá. Hemos decidido que vamos a chafardear un poco unas casetas que hay ahí de madera, como unos pequeños refugios. No sabemos de qué son, si de ganado o de aperos, no sabemos. Y así los echamos un vistazo y aprovechamos que hemos llegado tan arriba para ver qué hay. ¿Te has picado con algo? Aquí hay ortigas. Vale. ¿En serio? Sí. Vamos ¿Es a lo la... que llaman aquí lo de las casetas de pastores? Sí. Que la gente puede utilizar para dormir. ¿Eso es una tienda? Sí. Es una tienda. Hay alguien ahí durmiendo. Mira, hay una tienda ahí, no lo habíamos visto. Hay alguien durmiendo ahí. O bueno, acampado. Hasta ahora no creo que esté durmiendo. No creo. A ver. Casi. Vamos a ver cómo son estas casetas. Ojo, entrada con ortigas. Hay aquí una estufa viejísima. Una cama, camastro. Su estantería. Bueno, si estuviese más arreglada no estaría nada mal. Esta otra está destruida. Tiene la estufa de leña ahí detrás, fuera, tirada. Esa, si te atreves a pasar por todas esas ortigas, llegas a esa. Esto es Georgia. Georgia, ¿Te gusta ponerte retos? sí, es como... tienes cosas que serían muy bonitas, pero les da igual. Es como... no sabes si lo van a construir, destruir, no tienes ni idea. Y yo voy a Oigo voces. Viene alguien. Hello. Ay, Ay, eso es agua. mírale. ¿Te has ortigado? Sí, Es que está todo lleno de ortigas. sí, sí. Es horrible. Bueno, pues daremos aquí, sí, por terminada ya la visita a esta zona, a esta montaña. Y bajaremos ya a la furgo otra vez y ya pondremos rumbo al sur. Salimos ya de las montañas. Desgraciadamente. Mucha penita. Pero bueno, ya volveremos a Georgia. Yo creo que se merece unas cuantas visitas. Sí, sí. Nos ha gustado mucho, la verdad es que es un sitio en el que te sientes como en casa. La gente, pues bueno, es peculiar. Y las cosas de Georgia yo creo que son muy georgianas. Es decir, Georgia tiene una personalidad única que yo creo que no hemos visto en ningún otro sitio. No. Yo creo que es esa mezcla entre país exsoviético, que se quiere acercar a Europa, que tiene muchísima montaña, no tiene mucha población, pero Se está abriendo al turismo. se abre al turismo, pero todavía le queda mucho por hacer a nivel turístico. Sí. Para venir con furgoneta no hay infraestructura, pero tienes libertad de acampar prácticamente donde quieras. Este sitio mola mucho para venir y alquilarte un todoterreno y 15 días hacerte rutas porque es una Sí. pasada. En verano. En verano. Tiene rutas increíbles, pero ojo, son peligrosas porque sí que son rutas, algunas de ellas que las carreteras están completamente destrozadas, en invierno están cerradas por la nieve, hay mucha altura, entonces tiene su puntito de aventura interesante. Esto me están arriba, ¿eh? No, el palo no. Ahora me lo está pidiendo. No. ¿Por qué te vuelves a pisar la caca, Casimiro? Aquí tenéis el banco más pequeño del mundo. Esto no lo ha hecho nadie todavía, ¿eh? El banco más pequeño del mundo en un mirador de montaña. La furgoneta la tenemos por allí abajo. Cosas divertidas son estas. Mira la riada de cerdos. La bujanga. Es hora de salir del valle, ya que los próximos días dan un temporal de lluvia y es mejor que salgamos de Svanetia antes de que la carretera pueda sufrir algún percance que nos deje aquí encerrados.
Nuestro próximo objetivo es descansar unos días y preparar la furgoneta para el viaje de vuelta. Esto lo haremos en casa de unos amigos, que nos sorprenderán con un vehículo camper 4x4 muy peculiar y que os enseñaremos en el siguiente episodio. Y no olvidéis que tenéis 4 meses gratis de Surfshark. Encontraréis el link en la descripción del vídeo.